Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué hace que una persona pase de la indiferencia o de la hostilidad a la aceptación plena del glorioso Evangelio? ¿Qué hace que alguien que es ajeno a la vida de Dios porque está sumido en una religión tradicional y está completamente lejos de Dios, de pronto ahora quiera buscar alivio para su corazón compungido, para su corazón, digamos, apretado, estrechado? Es simplemente la obra del Espíritu de Dios. Es esa obra de convicción que el Espíritu Santo hace en los corazones de las personas que oyen su palabra. Ellos se compungieron de corazón y buscaron el remedio divino, porque estaba claro que solamente Dios podía darles la salida. Habían pasado de la indiferencia y estaban en el camino de la conversión. Y cuando alguien es compungido en su corazón, está, digamos, en el método de Dios que hiere antes de sanar, porque no podemos ser llevados al arrepentimiento, a la fe, a la conversión, sin que ocurra esta convicción, esta compunción de corazón. Y hay cosas que pueden estorbar que esa obra se realice. La palabra de Dios dice que mm, Dios había enviado muchas veces un mensaje, pero que el profeta Zacarías lo dice así: ellos habían hecho oídos sordos, ellos habían tapado sus corazones, habían tapado sus oídos, habían endurecido sus corazones como el diamante y habían elegido pues endurecerse contra Dios más y más. Habían, por lo tanto, desechado ese medio fundamental de gracia que es escuchar a Dios, atender a su palabra. El amor egocéntrico de ellos les había llevado a simplemente pues vivir sus vidas indiferentes a lo que Dios les había mandado. Por eso no se había producido esa compunción de corazón en los tiempos de Zacarías, como tampoco en esos hombres anteriormente. A pesar del mensaje de Jesús y de todas las maravillas que habían visto, ellos habían dicho que crucificaran a Jesús, que no le querían. Pero ahora pasaba algo diferente. Ahora, por el medio del Espíritu de Dios, ellos habían entendido que el pecado que habían cometido era terrible. Y por lo tanto sabían que simplemente estaban bajo el juicio de Dios, que necesitaban tener una reconciliación con Él. Y esta, como hemos dicho, es la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de que el pecado es realmente grave ante los ojos de Dios y que es algo que nos trae vergüenza y miseria, que nos trae desgracia y que realmente nos lleva a la desdicha más profunda. Por eso la palabra de Dios nos dice que el mal de los males es el pecado en sí, porque nos trae la muerte, nos trae la angustia y nos trae pues la ruptura de la comunión con Dios, que es realmente lo peor. Y esto, la gravedad del pecado, lo tenemos claramente en la Biblia, pero si hay una manera de verlo más gráficamente, de percibirlo, es la cruz. Ahí vemos a Jesús que empieza a agonizar, que se asombró y que se angustió tanto en el huerto de Gesemaní cuando iba a enfrentar el arresto y finalmente los hechos de la cruz, donde vemos que su terrible angustia y su petición de que si es posible que el Padre no le hiciera beber esa copa, demuestra lo horrible del pecado. Así que ellos estaban bajo la palabra de Dios y bajo el Dios de la palabra. Estaban bajo el Espíritu Santo hablando y bajo el Espíritu Santo tocando. Por eso sintieron esa convicción y buscaron
en Dios, precisamente, en aquellos que le estaban predicando en el nombre de Dios, como era el apóstol Pedro, demostrándoles su necesidad de arrepentirse y de no endurecerse, pues entonces buscaron ese alivio. Y esto pasa cada vez que se enuncia la palabra de Dios. ¿Hay un arrepentimiento o hay un endurecimiento? Cada vez que se anuncia el Evangelio, tomamos esa decisión, la decisión de ser sensibles a Dios, arrepentirnos del pecado, volvernos a Él, para buscar agradarle y aliviar, digamos, esa angustia que podemos sentir al darnos cuenta de nuestros pecados, de nuestras debilidades, o, en el caso contrario, endurecernos y hacernos indiferentes y reacios y hasta enemigos y hostiles más y más. Y esto lo vemos claramente, ¿no?, en las vidas de tantos, lo vemos en las vidas de aquellos hombres que decidieron apedrear a Esteban solo porque les predicaba el Evangelio. Y eran aquellos hombres duros de corazón, incircuncisos de corazón, duros de oídos, que resistían al Espíritu Santo y que por lo tanto tomaron la decisión horrible de nada más y nada menos de dar muerte a ese gran hombre de Dios, Esteban, porque se endurecieron, mientras que los anteriores, los que en Hechos 2, eso ocurrió más adelante, lo de Esteban, ellos se arrepintieron, otros se endurecieron. Y es que el pecado produce este efecto terrible. Cuando no buscamos tener el dolor de Dios y humillarnos delante de Él para buscar el alivio, entonces lo que ocurre es que el pecado nos va endureciendo y drogando más y más. Y de ese modo estamos simplemente cavando nuestra propia fosa. Estamos caminando directamente a la ruina y a la perdición y finalmente a la condenación. Por eso necesitamos ser sensibles a la voz de Dios, sensibles a la palabra de Dios. Preguntaron qué haremos, porque era necesario hacer algo. En este caso era el arrepentimiento, que no es una obra, sino que es la respuesta. Simplemente es el paso de ir al médico cuando uno percibe su enfermedad, o el paso de firmar para que ser llevado a cirugía, porque te das cuenta de tu necesidad urgente, personal, intransferible, es decir, única, de que tienes que tener esa salvación. Y por eso, ante la ceguera y ante digamos, el descuido del anterior, ahora la persona que ha sido despertada por el Espíritu de Dios y se ha compungido su corazón, empieza a buscar al único cirujano, al único salvador, al único que puede perdonar su pecado y darle vida nueva. Y esto es la obra grande de Dios, en donde desde el punto de vista de la fe todo va a ser puesto en orden, todo va a ser puesto bajo la dirección de Dios, pero desde el punto de vista de la incredulidad es realmente absurdo. Como dice el apóstol Pablo, las cosas de Dios son locura para los que se pierden, pero para nosotros es sabiduría de Dios. Es realmente lo más precioso e importante. Así que el primer paso es ver nuestra necesidad y elegir el médico adecuado para nuestro dolor, que no es otro que el Señor Jesucristo. Y por ese motivo vemos el maravilloso hecho de que 3.000 personas dice que recibieron su palabra. Aquellos hombres compungidos se arrepintieron, recibieron esa palabra y después se bautizaron y entonces se unieron a la iglesia cristiana naciente en ese momento, por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Cristo mismo en ellos, una obra interna en sus almas, en sus corazones, una obra que hizo que el cambio de su vida fuera radical y definitivo. Y esa es la obra que solo Dios puede hacer. No es una decisión humana únicamente, como si fuera, bueno, ahora ya voy a dejar de ser malo. No, no ocurre así. Es la obra del Espíritu de Dios llevándonos al arrepentimiento y la transformación que solamente Dios puede producir y que es algo duradero y es para salvación eterna.
La gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si somos sensibles a la voz de Dios, si somos sensibles a la obra del Espíritu Santo en nosotros, si estamos buscando que Él haga nuevas todas las cosas en nuestras vidas, porque esa es la obra de Dios, confrontarnos con su verdad para que podamos ver nuestro pecado, arrepentirnos y finalmente dejar que el Señor nos transforme a su imagen. Eso es lo que la palabra de Dios llama conversión, cuando nos volvemos de nuestro mal camino para buscar aquel que es el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. En Él nosotros confiamos y a Él proclamamos y esperamos que tú también, si me estás oyendo, también conozcas para que sean borrados tus pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que Él te envíe a su Espíritu Santo. Vamos entonces a orar. Gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo tú compunges nuestro corazón, nos das convicción de pecado para que volvamos a ti y todo sea hecho nuevo. Señor, límpianos con tu preciosa sangre de nuestras maldades y concédenos más de tu glorioso Espíritu para que caminemos contigo en novedad de vida, en esa vida nueva que tú nos ofreces y has provisto gracias a la cruz de Cristo. En el nombre de Él. Amén. Hasta el próximo día.